Las luces parpadearon en la sala de control mientras otra explosión sacudía el edificio. Yang Wu se agarró al borde de la consola de comunicación, con las manos temblorosas mientras observaba cómo las pantallas mostraban más señales de advertencia rojas. Fuera de las ventanas del edificio del Consejo Bani, podía ver las formas oscuras de las naves enemigas llenando el cielo como un enjambre de insectos mortales. Las colonias exteriores han desaparecido, informó Mera, su voz apenas un susurro. Era la miembro más joven del equipo de comunicación, recién salida de la academia hacía solo 6 meses. Ahora estaba viendo arder su mundo. La estación Kepler dejó de transmitir hace 1 hora. La instalación minera de Riel envió su último mensaje hace 20 minutos. Haiyun-gu cerró los ojos por un momento. El Imperio Kravex había estado moviéndose por su espacio durante semanas, destruyendo todo a su paso. La República Ani siempre había sido una nación pacífica. Sus naves estaban diseñadas para la exploración y el comercio, no para la guerra. Sus armas estaban pensadas para despejar asteroides, no para librar batallas. ¿Qué hay de la flota de defensa?, preguntó el anciano Jin Su, el miembro más antiguo del consejo. Su pelaje gris estaba apelmazado por el sudor y su voz, normalmente tranquila, transmitía un temblor de miedo. Lucharon bien, dijo Yang Gu, tratando de mantener la esperanza en su voz. El almirante Siodar llevó 30 naves para enfrentarlos en el borde de nuestro sistema, pero el enemigo tenía cientos. Perdimos el contacto con ellos hace 4 horas. El edificio volvió a temblar y el polvo cayó del techo. A través de las ventanas, podían ver el resplandor de los incendios en la lejana ciudad. Las fuerzas terrestres Kravex ya habían aterrizado en el continente lejano. Solo sería cuestión de horas antes de que llegaran a la capital. Necesitamos enviar un mensaje, dijo Mera de repente. La baliza de emergencia. Podemos pedir ayuda. ¿Quién nos ayudaría?, preguntó JYN Su con amargura. La Confederación Sapiriana está demasiado lejos. La Unión Alter no se arriesgará a una guerra con los Kravex. Todo el mundo sabe lo que les pasa a las especies que los combaten. Pero Haiyun-gu ya se estaba moviendo hacia la matriz de comunicación principal. Era su transmisor más potente, diseñado para enviar mensajes a través de la galaxia. Tenemos que intentarlo, dijo. Si no lo hacemos, entonces simplemente nos estamos rindiendo. Se sentó a los mandos y comenzó a trabajar en el mensaje de emergencia. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras componía su petición de ayuda. Detrás de él, podía oír a los otros miembros del consejo discutiendo en voz baja sobre si valía la pena el riesgo. Si los Kravex detectaban su transmisión, podrían decidir destruir la ciudad en lugar de simplemente tomarla. La matriz está dañada, dijo Meera, mirando su pantalla de diagnóstico. Las tormentas electromagnéticas de la batalla de ayer afectaron la calibración de la frecuencia. No puedo garantizar que lleguemos al canal de emergencia sapiriano. Haz lo que puedas, le dijo Yang Gu. Terminó de escribir el mensaje y lo repasó una vez más. Transmisión de emergencia de la República Bani. Nuestros mundos están bajo el ataque de las fuerzas del Imperio Kravex. Solicitamos asistencia militar inmediata. Coordenadas adjuntas. Nuestras defensas han caído. Por favor, ayúdennos. No era mucho, pero decía todo lo que había que decir. Miró a Mera. ¿Lista? Ella asintió, aunque sus manos temblaban mientras trabajaba en los controles. Estoy tratando de potenciar la señal, pero con el daño, no sé si llegará lo suficientemente lejos, y la frecuencia podría desviarse durante la transmisión. Envíalo de todos modos, dijo Jin Su. Mejor morir intentándolo que morir sin hacer nada. Mera presionó el botón de transmisión. La habitación se llenó de un zumbido bajo mientras la matriz de comunicación enviaba su mensaje al espacio. En la pantalla, podían ver cómo el medidor de intensidad de la señal subía y luego parpadeaba mientras el equipo dañado luchaba por mantener la conexión. Señal enviada, informó Mera, pero no puedo decir si alguien la recibió. El sistema de confirmación de retorno está fuera de línea. Permanecieron en silencio por un momento, escuchando los lejanos sonidos de la batalla. Entonces JYN Su habló en voz baja.
¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás 6 horas antes de que lleguen a la capital, dijo Yang Gu. Menos si deciden bombardearnos desde la órbita. Entonces deberíamos evacuar a los civiles, dijo Mera. Llevarlos a los refugios. ¿Qué sentido tiene?, preguntó Jinsu. Si no llega ayuda, los refugios solo serán nuestras tumbas. Yang Gu quiso discutir, pero sabía que el anciano tenía razón. Los Bani nunca habían construido sus ciudades para la guerra. Sus refugios podían proteger contra tormentas y accidentes, pero no contra ataques militares. Aún así, tenían que intentarlo. Lejos, en otra parte de la galaxia, la comandante Sman estaba revisando cartas estelares cuando su oficial de comunicaciones gritó: «Comandante, estamos recibiendo una transmisión de emergencia. Es extraña». Sman levantó la vista de su estación de trabajo a bordo de la nave de exploración humana US Dauntless. Formaban parte de una pequeña misión de reconocimiento que cartografiaba nuevas rutas comerciales cerca del borde del espacio humano. «Extraña. ¿Cómo? La frecuencia es completamente errónea», dijo el oficial de comunicaciones. «Y no está en ningún idioma que nuestros ordenadores reconozcan, pero los protocolos de traducción universal están captando algunas palabras. Emergencia. Ataque. Ayuda». «Pásala», ordenó Sman. El mensaje sonó por los altavoces de la nave, lleno de estática y distorsión. Incluso con el software de traducción funcionando, la mayor parte era ininteligible. Pero la desesperación en la voz se transmitía perfectamente. Sman frunció el ceño. ¿De dónde vino esto? Esa es la parte realmente extraña, comandante. Según nuestros ordenadores de navegación, vino de un sector que nunca hemos explorado. A unos 40 años luz de aquí, pero en una dirección a la que nunca hemos enviado naves. ¿Podría ser una trampa? Posible, pero improbable. La señal muestra demasiado daño, demasiada interferencia. Si alguien quisiera fingir una llamada de socorro, la haría más clara. Sman pensó por un momento. Sus órdenes eran explorar sistemas deshabitados y regresar a la Tierra con sus hallazgos. Involucrarse en conflictos alienígenas no era parte de su misión, pero mientras escuchaba la grabación de nuevo, no podía ignorar el miedo en esa voz. «Envíe un mensaje al almirante Hino», ordenó. «Canal prioritario. Dígale que hemos recibido lo que parece ser una llamada de socorro alienígena y solicite instrucciones». «Sí, comandante». Mientras su oficial de comunicaciones trabajaba en el mensaje, Sman miró las estrellas a través del puerto de visualización principal de la nave. En algún lugar ahí fuera, había gente muriendo. Quizás no gente humana, pero gente al fin y al cabo. Y habían pedido ayuda. Solo esperaba que esa ayuda llegara a tiempo. El mensaje llegó al almirante Hino 3 horas después a bordo de la nave insignia de la Tercera Flota Expedicionaria. Lo leyó 2 veces y luego convocó a sus oficiales superiores a una reunión de emergencia. «Caballeros», dijo mirando alrededor de la mesa de conferencias. «Tenemos una situación». El almirante Hino estaba en el puente del US Retribution, observando la pantalla táctica mientras su flota se preparaba para salir del hiperespacio. 50 naves de guerra humanas habían respondido a la llamada de socorro, más de las que se habían desplegado en una sola operación fuera del espacio humano. «Almirante, estamos detectando múltiples firmas de energía más adelante», informó el teniente Wu Jin desde la estación de sensores. «Parece una gran batalla en progreso». «¿Cuántas naves?», preguntó Hino. «Al menos 200 contactos, señor. Quizás más. El grupo más grande parece estar atacando al más pequeño». Hino asintió sombríamente. Coincidía con lo que esperaban encontrar. 3 días atrás, cuando la comandante Sman había reenviado esa llamada de socorro distorsionada, había tomado una decisión que iba en contra de todos los protocolos. El mensaje no provenía de ningún aliado humano conocido. Ni siquiera sabían quién lo había enviado, pero alguien estaba pidiendo ayuda, y eso era suficiente. «Todas las naves, prepárense para salir del hiperespacio», anunció Hino por el canal de comunicación de la flota. «Recuerden, no sabemos en qué nos estamos metiendo. Manténganse alerta y sigan mi ejemplo».
La ingeniera Millong observaba sus instrumentos mientras los motores hiperespaciales de la flota se apagaban. La transición de regreso al espacio normal siempre era brusca, pero esta vez se sentía diferente. Estaban a punto de conocer a especies alienígenas por primera vez en la historia de la humanidad, y lo estaban haciendo en medio de una guerra. Las estrellas cambiaron y se estabilizaron mientras la flota humana emergía del hiperespacio. Inmediatamente, la pantalla principal se iluminó con contactos. Hino había visto muchas batallas durante el conflicto Tierra-Marte, pero esto era diferente. Las naves tenían formas extrañas que nunca había visto antes, y las armas que usaban creaban patrones de energía que los sensores humanos apenas entendían. Señor, estoy leyendo aproximadamente 150 naves atacantes, informó Gwen. Parecen estar disparando a un grupo más pequeño de unas 30 naves. Los escudos del grupo más pequeño están fallando. Podemos identificar a los atacantes. Negativo, señor. Pero basándome en la situación táctica, creo que el grupo más pequeño envió la llamada de socorro. Hino estudió la batalla. Las naves atacantes eran grandes y angulares, pintadas en colores oscuros que las hacían difíciles de ver contra el espacio. Se movían en formaciones cerradas, usando una potencia de fuego abrumadora para destruir a sus enemigos uno por uno. Las naves defensoras eran más pequeñas y elegantes, con líneas curvas que sugerían que fueron construidas para la velocidad en lugar del combate. Mong, ¿cuál es tu análisis de sus armas?, preguntó Hino. El ingeniero miró sus lecturas con confusión. Señor, están usando armas de energía pura, rayos de plasma, cañones de partículas, ese tipo de cosas. Pero los niveles de potencia son extraños. Es como si se estuvieran conteniendo. Conteniendo. Las naves atacantes tienen suficiente potencia de fuego para destruir a los defensores en minutos, pero no la están usando. Parecen estar tratando de incapacitar en lugar de destruir. El capitán Dongo habló desde la estación de comunicación. Señor, estoy detectando transmisiones entre las naves atacantes. El ordenador de traducción está trabajando en ello, pero va a llevar tiempo. Hino observó cómo otra nave defensora explotaba bajo el fuego concentrado de 3 atacantes. Quienesquiera que fueran estas personas, estaban perdiendo estrepitosamente. Tiempo que no tenemos, dijo. Todas las naves, a sus puestos de batalla. Vamos a entrar. Señor, Gu Jin pareció sorprendido. No sabemos qué bando es cuál. Sé que bando está perdiendo, replicó Hino. Y sé que bando envió una llamada de socorro pidiendo ayuda. La flota humana avanzó a toda velocidad. En el US Storm Zen, el capitán Taun revisó sus sistemas de armas una vez más. La nave transportaba cañones de riel, torpedos de plasma y misiles nucleares. Todas armas que la doctrina militar humana consideraba estándar, pero que podrían ser completamente desconocidas para estos alienígenas. Capitán, nos están escaneando, informó su oficial táctico. Las naves atacantes nos han detectado. Que miren, dijo Taun. Están a punto de ver de cerca la ingeniería humana. En toda la flota, las tripulaciones humanas se prepararon para la batalla. La mayoría de ellos nunca habían visto una nave alienígena antes de hoy, pero todos reconocieron lo que estaban viendo. Era una masacre y la iban a detener. En la nave de mando Kravex, el señor supremo Taxon estudió a los recién llegados con interés. Sus oficiales de inteligencia informaban de lecturas confusas de sus sensores. Las naves recién llegadas estaban construidas de manera diferente a cualquier cosa en sus bases de datos. ¿Cuántas naves?, preguntó a su coordinador táctico. 50 naves, mi señor. Mucho más pequeñas que nuestros acorazados, pero fuertemente armadas. Son refuerzos Bani. Desconocido, mi señor. El diseño es completamente desconocido, y sus firmas de energía no coinciden con ninguna especie conocida. Taxon sonrió fríamente. 50 naves contra 150. Incluso con tecnología desconocida, los números eran claros. Señala a la flota. Destruyan a los recién llegados, luego continúen con la limpieza. Pero mientras las naves Kravex giraban para enfrentarse a la flota humana,
Descubrieron algo para lo que sus siglos de guerra galáctica no los habían preparado. La primera salva humana provino del propio U.S. Retribution. El almirante Hino había ordenado una andanada completa de torpedos de plasma dirigidos a la nave atacante más grande. Las armas se movieron más rápido de lo que los alienígenas esperaban y golpearon más fuerte de lo que sus escudos estaban diseñados para soportar. Los escudos de energía del acorazado Kravex brillaron y colapsaron bajo el impacto. Las alarmas llenaron su puente mientras explosiones secundarias recorrían su casco. «Imposible», susurró Taxon. «Ninguna nave tan pequeña debería poder penetrar nuestros escudos». Pero el ataque humano apenas comenzaba. El capitán Gu Jin del destructor US Storms lideró un grupo de 6 naves en un ataque coordinado contra el flanco izquierdo Kravex. En lugar del combate cuidadoso y honorable que preferían las civilizaciones galácticas, los humanos lucharon como lobos. Usaron su velocidad superior para acercarse a las naves enemigas y luego dispararon todo lo que tenían. Los proyectiles de los cañones de riel atravesaron la armadura alienígena como si fuera papel. Los misiles nucleares detonaron en brillantes destellos que sobrecargaron los sensores enemigos. Los torpedos de plasma derritieron el metal del casco que había sido diseñado para resistir armas de energía. Midas Cheong observaba sus lecturas de sensores con asombro. «Señor, sus naves no están construidas para este tipo de combate. Su armadura es fuerte contra las armas de energía, pero no puede soportar impactos cinéticos». «Entonces démosles más impactos cinéticos», dijo Hino sombríamente. «Todas las naves, cambien a cañones de riel y misiles. Guarden las armas de plasma para sus escudos». La batalla comenzó a cambiar mientras la flota humana se abría paso a través de la formación Kravex. Naves que habían dominado la galaxia durante siglos se encontraron superadas en maniobrabilidad y potencia de fuego por naves que nunca antes habían visto. En las naves supervivientes, las tripulaciones observaban conmocionadas cómo su derrota segura se convertía en un rescate inesperado. El embajador Jaiung-gu, que se había estado preparando para rendirse para salvar vidas civiles, ahora miraba sus pantallas con asombro. «¿Quiénes son?», preguntó Mera, observando a las naves recién llegadas danzar entre las naves enemigas, disparando con una precisión mortal. «No lo sé», respondió Yang-gu. «Pero están aquí». Alguien respondió a nuestra llamada. La batalla se prolongó durante 2 horas. Cuando terminó, la mitad de la flota Kravex estaba destruida o inutilizada. El resto se había retirado, llevando noticias de un nuevo jugador en la política galáctica. El almirante Jin Hou observó las secuelas y supo que todo había cambiado. El primer contacto entre la humanidad y la galaxia había ocurrido en medio de una zona de guerra. Ahora tendrían que hacer frente a las consecuencias. «Abran un canal a las naves supervivientes», ordenó. «Es hora de averiguar a quien acabamos de salvar». El canal de comunicación crujió con estática mientras las 2 flotas se enfrentaban en las secuelas de la batalla. En el puente de US Retribution, el almirante Hino esperaba mientras sus ordenadores de traducción trabajaban para decodificar el idioma alienígena. A su alrededor, los restos de las naves Kravex flotaban en el espacio, testimonio de la violencia que acababa de terminar. «Almirante, estoy recibiendo algo», informó el oficial de comunicaciones Don Hou. «El software de traducción está empezando a dar sentido a su idioma. En realidad, no es tan diferente de algunos idiomas de la Tierra en su estructura». «Pásalo», ordenó Hino. La voz que llegó a través de los altavoces era vacilante y llena de asombro. «Naves desconocidas», habla el embajador Jaiung-gu de la República Bani. Son ustedes quienes respondieron a nuestra llamada de socorro». Hino dio un paso adelante. Habla el almirante Hino de la Tercera Flota Expedicionaria Humana. «Recibimos una transmisión pidiendo ayuda. Son ustedes quienes la enviaron». Hubo una larga pausa. Luego, la voz de Yang-gu regresó, más fuerte ahora. «Sí, enviamos la llamada, pero no pretendíamos llegar a ustedes. Nuestra matriz de comunicación estaba dañada. Estábamos tratando de contactar con la Confederación Sapiriana». «Bueno, nos contactaron a nosotros en su lugar», dijo Hino. «Y estamos aquí para ayudar». En la nave insignia,
Ingu miró a sus compañeros del consejo con asombro. Meera trabajaba frenéticamente en su estación, tratando de analizar las naves recién llegadas. Señor, su tecnología es increíble. Nunca he visto lecturas de energía como estas. El anciano Jinsu dio un paso adelante. Almirante Hino, estamos agradecidos por su ayuda. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿A qué especie representan? Nunca hemos encontrado naves como las suyas en ninguna base de datos galáctica. Somos humanos, respondió Hino simplemente. Y venimos de un lugar del que probablemente nunca han oído hablar, un sistema llamado Sol. El capitán Taun, que monitoreaba la conversación desde su propia nave, sonrió sombríamente. Los alienígenas estaban a punto de aprender que no eran los únicos en la galaxia que sabían luchar. Pero la conversación fue interrumpida por señales urgentes desde el planeta de abajo. La comandante Sin, que había estado monitoreando las comunicaciones de la superficie, informó a Hino con alarma en su voz. Señor, estoy detectando movimientos masivos de tropas en la superficie del planeta. Los Kravex tienen fuerzas terrestres allí y se están moviendo hacia áreas civiles. El Dr. Iwan, el xenobiólogo de la flota, había estado escuchando los canales de comunicación. Almirante, informan que los Kravex han establecido campos de prisioneros. Están tomando a los civiles como esclavos. La palabra esclavos envió un escalofrío a través de cada nave humana en la flota. La propia historia de esclavitud y opresión de la Tierra había terminado siglos atrás, pero el recuerdo todavía era fuerte en la cultura humana. La idea de que estos alienígenas estuvieran esclavizando a gente inocente tocó algo profundo en la psique humana. ¿De cuánta gente estamos hablando?, preguntó Hino. La voz de Yundu estaba cargada de dolor. Millones, almirante. Han estado capturando a nuestra gente durante semanas. Los campamentos están en el continente sur. Intentamos evacuar, pero sus naves eran demasiado rápidas. Hino miró su pantalla táctica. Abajo había un planeta enorme con 3 continentes principales. El continente sur estaba marcado con firmas de energía que sugerían grandes instalaciones, campos de prisioneros. Almirante, intervino el coronel Kyonsu desde la nave de transporte de marines US Liberate. Solicito permiso para comenzar las operaciones terrestres. Denegado, dijo Hino inmediatamente. No sabemos lo suficiente sobre la situación allí abajo. Pero incluso mientras lo decía, Hino sabía que no podían simplemente irse. Su oficial de armas, la teniente Yunji, ya le estaba mostrando informes tácticos. Las fuerzas terrestres Kravex se estaban moviendo para consolidar sus posiciones, lo que significaba que más civiles serían capturados. Haiungu, dijo Hino por el canal de comunicación, háblame de estos Kravex. ¿Cuánto tiempo llevan atacando a tu gente? Han estado moviéndose por nuestro espacio durante 3 meses, respondió Yang-gu. Pero, almirante, han estado atacando a otras especies durante más de 200 años. Nadie ha logrado resistirlos con éxito. Tienen la flota más grande de la galaxia. ¿Qué tan grande?, preguntó el capitán Seak JYN desde su crucero pesado. Nuestras estimaciones de inteligencia superan las 10.000 naves, dijo Yang-gu en voz baja. Y controlan más de 1/3 de la galaxia conocida. La flota humana guardó silencio mientras asimilaban esta información. Acababan de derrotar a una flota Kravex de 150 naves, pero eso era aparentemente solo una pequeña parte de un imperio mucho más grande. Almirante, informó Miang desde su estación de ingeniería. Estoy detectando acumulaciones de energía desde la superficie del planeta. Los Kravex están cargando algún tipo de arma grande. En la superficie del mundo natal Bani, el comandante terrestre Kravex Vexar observaba su pantalla táctica con creciente ira. Su flota había sido derrotada por alienígenas desconocidos. Y ahora sus fuerzas terrestres estaban expuestas. Pero todavía tenía una ventaja. Miles de prisioneros Bani. Activen el cañón de bombardeo planetario, ordenó. Apuntar a la flota alienígena. Señor, el cañón no está diseñado para objetivos orbitales, respondió su oficial de armas. Entonces apunten a las ciudades Bani, gruñó Vexar. Si no podemos tener este mundo,
nadie lo tendrá. La masiva firma de energía de la superficie del planeta fue detectada inmediatamente por cada nave en ambas flotas. El teniente Hyune, monitoreando las comunicaciones desde el US Storm Sen, interceptó las transmisiones militares Kravex y las tradujo rápidamente. Almirante, están apuntando a poblaciones civiles, informó con horror. Van a destruir ciudades enteras. Hino miró su pantalla táctica, luego los rostros de la tripulación de su puente. Cada humano sabía lo que tenía que hacer. Habían venido aquí para responder a una llamada de socorro. Pero ahora se enfrentaban a algo mucho más grande. Genocidio. Todas las naves, prepárense para el asalto planetario, ordenó Hino. Coronel Kyonsu, lance a sus marines. Mayor Eugene, coordine con las fuerzas terrestres Anani si tienen alguna. Señor, no tenemos autorización para una guerra terrestre, señaló la comandante Sin por el canal de la flota. La estoy autorizando yo, replicó Hino con firmeza. Nadie comete genocidio mientras haya naves humanas en el sistema. La flota humana se movió a su posición sobre el planeta. En el US Liberate, los marines liderados por el coronel Kyonsu y el mayor Eugene se prepararon para los descensos de combate. Se habían entrenado para muchos escenarios, pero liberar campos de prisioneros alienígenas no había sido uno de ellos. Recuerden, dijo Kyongu a sus tropas por el sistema de comunicación interno, esta gente pidió ayuda. No conocemos bien sus costumbres ni su idioma, pero conocemos a sus prisioneros. Eso es suficiente. La primera oleada de cápsulas de desembarco humanas se lanzó hacia la superficie del planeta, transportando a 200 marines armados con las mejores armas que la Tierra podía producir. Detrás de ellos, la flota humana se preparó para proporcionar fuego de apoyo orbital. En la nave insignia Volani, el embajador Hyun-gu observó cómo las naves humanas desplegaban sus fuerzas terrestres y sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Realmente van a luchar por nosotros, dijo Mera con asombro. No por nosotros, corrigió en voz baja el anciano Jin-su. Por lo que es correcto. Los humanos habían venido a responder a una llamada de socorro. Ahora estaban comenzando una guerra que cambiaría la galaxia para siempre. Cuando los primeros marines humanos aterrizaron en suelo Bani, las fuerzas Kravex descubrieron lo que el ejército de la Tierra había aprendido en siglos de guerra. Cuando los humanos deciden luchar, luchan para ganar. 6 semanas después de la batalla de Nueva Tesia, la galaxia ya no era la misma. Las noticias de la victoria humana se habían extendido a través de las redes de comunicación interestelar más rápido de lo que nadie esperaba. Especies que habían aceptado la dominación Kravex durante generaciones de repente estaban haciendo preguntas que nunca antes se habían atrevido a hacer. El embajador Hyun-gu estaba en el recién construido Centro Diplomático Humano, observando los esfuerzos de reconstrucción en la ciudad capital. Ingenieros humanos trabajaban junto a los civiles Bani, reconstruyendo lo que la guerra había destruido. Pero más importante aún, estaban construyendo algo nuevo. La base de una alianza que ninguna de las dos especies había planeado. Los registros de comunicación son fascinantes, dijo la doctora. Iwan al entrar en la habitación. Llevaba una tableta de datos llena de los resultados de sus estudios lingüísticos. Durante las últimas semanas, había estado trabajando con eruditos Baini para decodificar la masiva base de datos de información que habían capturado de las naves Kravex. ¿Qué has encontrado?, preguntó Yang Wu. Su inglés mejoraba cada día gracias a los programas de idiomas humanos. A cambio, varios humanos estaban aprendiendo a hablar Bani. Tu gente no fue la primera en pedir ayuda, explicó Iwan. Encontramos registros de llamadas de socorro de 43 especies diferentes durante el último siglo. Los Kravex han estado conquistando sistemáticamente la galaxia, y todos los que se resistieron fueron destruidos. Yang Wu sintió un escalofrío recorrer su pelaje. 43 especies. Algunas de ellas fueron completamente aniquiladas. Otras fueron esclavizadas. Unas pocas lograron escapar a sistemas remotos, pero perdieron sus mundos natales. Guan se sentó pesadamente. El Imperio Kravex controla más de 8000 sistemas.
Tienen instalaciones de fabricación que pueden construir naves más rápido de lo que la mayoría de las especies pueden entrenar pilotos. La puerta se abrió y el almirante Jin Hou entró, seguido por la capitana Su Jin y el oficial de inteligencia Hai Hai-un. El almirante parecía cansado. Durante 6 semanas, había estado coordinando no solo la reconstrucción del espacio Bani, sino también el creciente movimiento de resistencia que se estaba extendiendo por toda la galaxia. Hemos recibido respuestas de 18 especies, informó Hino. 12 quieren unirse a una alianza contra los Kravex. 3 están demasiado asustadas para involucrarse. 2 piden asesores militares humanos y una solicita asistencia inmediata para la evacuación. ¿Y la respuesta de la Tierra?, preguntó Yang Gu. JYN-Hou sonrió sombríamente. El almirante de la flota Changmin viene con refuerzos. 500 naves, incluyendo los nuevos acorazados pesados. El gobierno de la Tierra ha declarado la liberación de la galaxia una prioridad humanitaria. La capitana Su Jin dio un paso adelante con su propio informe. Señor, nuestros equipos de inteligencia han identificado 12 mundos prisión Kravex más. Las poblaciones van desde unos pocos miles hasta varios millones de seres. Si vamos a montar operaciones de rescate, tenemos que movernos rápido. El oficial de inteligencia Hai Hai-un activó una pantalla holográfica que mostraba el mapa galáctico. Puntos rojos marcaban los sistemas controlados por los Kravex, mientras que los puntos azules mostraban territorio aliado o neutral. El rojo superaba ampliamente en número al azul. Esto es a lo que nos enfrentamos, dijo Hai Yan en voz baja. El Imperio Kravex ha estado construyendo durante más de 2 siglos. Tienen aproximadamente 10.000 naves, incluyendo superacorazados que son más grandes que cualquier cosa que hayamos construido. Sus fuerzas terrestres se cuentan por billones. Entonces, ¿cómo los combatimos?, preguntó el capitán Gu Jin, que acababa de llegar de su misión de patrulla. De la misma manera que siempre luchamos, dijo Hino con firmeza. Encontramos sus debilidades y las explotamos. La doctora Yuan activó su tableta de datos y proyectó nueva información. Eso es exactamente en lo que hemos estado trabajando. Los Kravex tienen varias debilidades críticas. Primero, son demasiado confiados. Nunca han enfrentado una resistencia seria, por lo que sus doctrinas tácticas están diseñadas para luchar contra oponentes inferiores. Segundo, continuó Hai-Jun, su imperio es en realidad frágil. Gobiernan a través del miedo y la fuerza abrumadora, pero no tienen la estructura administrativa para controlar tanto territorio de manera efectiva. Si podemos interrumpir sus comunicaciones y líneas de suministro, sectores enteros podrían rebelarse. Y tercero, añadió Yang Gu, habiendo aprendido esto de los servicios de inteligencia de su propio pueblo. Se han ganado muchos enemigos. Hay docenas de especies que los odian, pero nunca han tenido la fuerza militar para contraatacar. El almirante Hino estudió el mapa galáctico. La escala de lo que estaban contemplando era enorme. La Tierra nunca había librado una guerra a este nivel. Incluso la rebelión de Marte solo había involucrado un sistema solar. Este sería un conflicto que abarcaría miles de mundos. Necesitamos aliados, dijo finalmente. No solo aliados militares, sino redes de inteligencia, bases de suministro, puertos seguros para refugiados. Necesitamos convertir esto de una guerra entre humanos y Kravex en un movimiento de liberación galáctica. Durante los siguientes 3 días, el centro diplomático humano se convirtió en el cuartel general de la campaña militar más ambiciosa de la historia galáctica. Representantes de especies llegaban a diario, algunos abiertamente, otros en secreto. Cada uno traía su propio conocimiento de las debilidades de los Kravex y sus propios recursos para contribuir a la causa. El capitán Xiojin regresó de una misión de exploración con noticias inquietantes. Hemos localizado el centro de mando regional Kravex, informó. Es una estación espacial masiva llamada el Trono de Hierro, orbitando una estrella muerta a unos 30 años luz de aquí. Nuestra inteligencia sugiere que coordina las operaciones de los Kravex para todo este brazo galáctico. ¿Qué tan bien defendida?, preguntó Hino. Aproximadamente 200 naves en patrulla permanente,
además de defensas fijas que harían que nuestra batalla anterior pareciera un ejercicio de entrenamiento. La habitación se quedó en silencio mientras todos contemplaban el desafío. 200 naves era 4 veces el tamaño de la flota que casi los había derrotado en Nueva Tesia. Pero la comandante Sman, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión informativa, habló de repente. Almirante, ¿y si no lo atacamos directamente? ¿Qué quieres decir? Los Kraveks esperan una guerra convencional, combate de nave a nave, bombardeos orbitales, ese tipo de cosas. Pero los humanos no siempre luchan convencionalmente. Activó su propia pantalla táctica. ¿Y si usamos su exceso de confianza en su contra? Esbozó un plan que era tan audaz que varios de los representantes alienígenas pensaron que estaba bromeando. Pero Gino reconoció la estrategia. Era el mismo tipo de pensamiento que había ganado la guerra Tierra-Marte. Golpear al enemigo donde menos lo esperaba, usando tácticas que no podían predecir. Es arriesgado, dijo finalmente. Todo lo que estamos haciendo es arriesgado, respondió Sman. Pero si funciona, no solo dañaremos su estructura de mando. Demostraremos a toda la galaxia que los Kraveks pueden ser derrotados. El embajador Jungu miró alrededor de la habitación los rostros de humanos y alienígenas trabajando juntos. Hacía 6 semanas, su pueblo se enfrentaba a la extinción. Ahora estaban planeando la liberación de la galaxia. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. El almirante Gino sonrió. Tan pronto como llegue el almirante de la flota Changmin con los refuerzos. Es hora de mostrarles a los Kraveks lo que sucede cuando te metes con gente inocente. Fuera de la ventana, los trabajadores humanos y Bani continuaban con sus esfuerzos de reconstrucción. Pero ya no estaban simplemente reconstruyendo una ciudad. Estaban construyendo los cimientos de un nuevo orden galáctico, uno basado en la libertad en lugar del miedo. El Imperio Kraveks había gobernado la galaxia durante siglos a través de una potencia de fuego superior y tácticas despiadadas. Estaban a punto de descubrir que los humanos tenían sus propias ideas sobre la potencia de fuego superior y las tácticas despiadadas. Y a diferencia de los Kraveks, los humanos luchaban por algo por lo que valía la pena morir. El derecho de todos los seres a vivir en libertad. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Y todo había comenzado con una única y desesperada llamada de socorro que llegó a la especie equivocada en el momento exactamente adecuado. El almirante de la flota Changmin estaba en el puente del masivo acorazado humano US Victory, observando cómo 500 naves de guerra humanas salían del hiperespacio alrededor del sistema natal Kraveks. Habían sido necesarios 8 meses de planificación cuidadosa y lucha brutal para llegar a este momento. Detrás de ellos yacía un rastro de mundos liberados y flotas Kraveks derrotadas. Delante yacía el corazón de un imperio que había aterrorizado a la galaxia durante 2 siglos. Almirante, estamos detectando formaciones defensivas masivas, informó la capitana Su Yang desde su posición en la estación de sensores. Al menos 800 naves en el sistema exterior, con más lanzándose desde los astilleros alrededor de su mundo natal. Changmin asintió con calma. Los números eran exactamente lo que su inteligencia había predicho. Los Kraveks habían retirado naves de todo su imperio para defender su capital, dejando sus territorios exteriores vulnerables a las flotas de liberación que ya se movían para liberarlos. Informe de estado de las flotas aliadas, pidió Changmin. La oficial de comunicaciones Borra activó su pantalla. El almirante Gino informa que la flota de liberación Bani está en posición en el punto de encuentro alfa. La fuerza de ataque de la comandante Sin ha llegado al punto de encuentro beta. La flota de resistencia alteniana confirma que están listos en el punto de encuentro gamma. Era un momento que habría parecido imposible 8 meses atrás. Docenas de especies que habían sido enemigas o extrañas ahora luchaban juntas bajo el liderazgo humano. La galaxia había despertado y estaba enfadada. En el planeta de abajo, el señor supremo Kraveks Takmur observaba sus pantallas tácticas con creciente preocupación. Su imperio se estaba desmoronando. Mundo tras mundo había caído ante la alianza liderada por los humanos. Sus gobernadores informaban de rebeliones en cientos de planetas. Sus almirantes enviaban solicitudes cada vez más desesperadas de refuerzos. ¿Cuántas naves tienen los humanos?,
exigió a su jefe de inteligencia. Nuestras estimaciones sugieren entre 1000 y 2000 naves, señor supremo, pero luchan con el apoyo de al menos otras 30 especies. La fuerza total de la flota aliada puede superar las 5000 naves. Thor golpeó con el puño el panel de control. Imposible. Ninguna especie ha construido flotas tan grandes. Los humanos parecen haber convertido toda su capacidad industrial a la producción militar, señor supremo. Y han estado ayudando a otras especies a reconstruir sus propias flotas con tecnología humana. La verdad era aún peor de lo que el jefe de inteligencia sabía. Los humanos no solo habían construido naves. Habían revolucionado la guerra galáctica. Su manual de tácticas había sido traducido a 47 idiomas. Su tecnología de armas había sido compartida con cada especie aliada. Sus asesores militares habían entrenado a combatientes de la resistencia en 600 mundos. El almirante Chiang Min abrió las comunicaciones de la flota para dirigirse a todas las naves humanas. Hoy, terminamos lo que comenzó con una simple llamada de socorro. Durante 8 meses, hemos demostrado a la galaxia que vale la pena luchar por la libertad. Ahora, les demostramos que los tiranos pueden ser derrotados. Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica que mostraba las posiciones de miles de naves. Recuerden, no solo luchamos por la victoria. Luchamos por cada especie que fue esclavizada, cada mundo que fue conquistado, cada ser que se atrevió a esperar la libertad. La batalla por el mundo natal Kravex comenzó con un asalto coordinado desde 4 direcciones simultáneamente. La flota del almirante Hino atacó desde el norte galáctico, mientras que las naves de ataque rápido de la comandante Somin golpearon la línea defensiva sur. Los cazas de la resistencia alteniana, volando naves construidas con tecnología humana, atacaron desde el este, y la flota de batalla principal del almirante Chiang Men se dirigió directamente hacia el corazón del sistema desde el oeste. El capitán Mono, al mando del crucero pesado US Liberation, observó cómo los acorazados Kravex que una vez parecieron invencibles caían bajo el fuego concentrado humano. Los alienígenas nunca habían aprendido a luchar contra enemigos que se negaban a seguir las reglas de la guerra civilizada. Apuntar primero a sus naves de mando, ordenó a su oficial de armas. Interrumpan su coordinación, luego acaben con las naves de apoyo. La táctica había funcionado en cada campo de batalla de la guerra. Corta la cabeza y el cuerpo morirá. Los Kravex, a pesar de su superioridad numérica, luchaban como una jerarquía rígida. Elimina a sus comandantes y sus formaciones colapsaban en la confusión. En la superficie del planeta, el mayor Eugene lideró a los marines humanos y a las tropas aliadas en el asalto final al complejo gubernamental Kravex. Se movieron por calles llenas de multitudes de civiles alienígenas liberados que los vitoreaban. Especies que habían sido esclavas durante generaciones ahora luchaban junto a sus libertadores, armadas con armas tomadas de las tropas de guarnición Kravex derrotadas. El palacio está justo adelante, informó el sargento Mino por el canal de comunicación. La inteligencia dice que Takmore todavía está dentro. Recuerden, lo queremos vivo si es posible, respondió Eugene. La galaxia necesita ver que su Señor Supremo es solo otro tirano que puede ser derrotado. La batalla espacial se prolongó durante 6 horas. Las naves humanas, apoyadas por sus aliados, destruyeron sistemáticamente la flota defensiva Kravex. Naves que habían conquistado mundos cayeron ante tácticas que nunca antes habían visto. Armas que habían considerado bárbaramente primitivas demostraron ser devastadoramente efectivas. La doctora Guan, monitoreando la batalla desde la nave médica US Mercy, observó cómo las naves Kravex comenzaban a rendirse. Era algo que no había sucedido en más de un siglo. El imperio supuestamente invencible estaba admitiendo la derrota. Almirante, estamos recibiendo señales de rendición de múltiples naves Kravex, informó el teniente Aun-He-Chon-Min. Miró la pantalla táctica. La flota enemiga estaba rota. Las defensas de su mundo natal, destrozadas. Pero sabía que la verdadera victoria no estaba en la destrucción de las naves. Estaba en el mensaje que esto enviaba a cada rincón de la galaxia. Acepten su rendición, ordenó, y transmitan la noticia a todos los sistemas.
El Imperio Kravex ha terminado. En miles de mundos a través de la galaxia, los seres miraron las estrellas y se dieron cuenta de que eran libres por primera vez en siglos. Los comandantes de las guarniciones Kravex se encontraron frente a rebeliones a nivel planetario. Los gobernadores que habían gobernado a través del miedo descubrieron que el miedo ya no era suficiente. El embajador Hyun-Woo estaba en el centro principal de comunicaciones en Nueva Tesia, coordinando los esfuerzos de liberación en docenas de sistemas. El ser asustado y desesperado que había enviado esa primera llamada de socorro había desaparecido, reemplazado por un líder seguro de sí mismo que ayudaba a construir un nuevo gobierno galáctico. La Confederación Alteniana informa que su mundo natal está libre, anunció Meera, que se había convertido en una experta en comunicaciones interestelares. Las colonias mineras de Riel han declarado su independencia. La resistencia de la estación Kepler ha tomado el control de su sistema. Uno por uno, los puntos rojos en el mapa galáctico se volvieron azules. El imperio que había gobernado a través del terror se estaba derrumbando tan rápido como había crecido. 3 días después, el Señor Supremo Tak fue llevado ante un tribunal de representantes de cada especie que los Kravex habían oprimido. Se paró encadenado, mirando a seres que había considerado inferiores y se dio cuenta de que el mayor error de su imperio había sido subestimar el poder de la esperanza. El almirante Chan Min pronunció la declaración final en el tribunal. El imperio Kravex creía que la fuerza provenía de tomar lo que otros habían construido. Nunca entendieron que la verdadera fuerza proviene de construir algo juntos. Miró a los representantes reunidos, seres de cientos de mundos trabajando juntos para crear algo nuevo. Hoy establecemos el Consejo de Liberación Galáctica, no para gobernar sobre otros, sino para asegurar que lo que sucedió bajo los Kravex nunca vuelva a suceder. El embajador Hyun-Woo fue elegido como el primer presidente del Consejo, con el almirante Hino sirviendo como jefe de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica. La doctora Iwan se convirtió en la directora de Asuntos Interespecies, trabajando para sanar las heridas dejadas por siglos de opresión. Al concluir la ceremonia, Jung-Woo se encontró de pie junto a la consola de comunicación humana que lo había hecho todo posible. Pensó en aquel día desesperado en que Merra había enviado su llamada de socorro con un equipo dañado. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si el mensaje hubiera llegado a la frecuencia correcta?, le preguntó al almirante JYNO. Hino sonrió. Creo que sí llegó a la frecuencia correcta. Llegó a gente que estaba dispuesta a ayudar. Pero llamamos por accidente. Quizás, dijo Hino, mirando las estrellas que ahora pertenecían a seres libres en todas partes. Pero respondimos a propósito. La galaxia había aprendido algo en los últimos 8 meses. Los imperios construidos sobre el miedo podían ser destruidos por la esperanza. Los tiranos que parecían invencibles podían caer ante personas dispuestas a luchar por lo que era correcto. Y a veces, las mejores cosas sucedían cuando llamabas al número equivocado en el momento exactamente adecuado. En los años que siguieron, la guerra de liberación sería estudiada por historiadores y académicos militares. Pero para los seres que la habían vivido, la lección era más simple. Cuando alguien pide ayuda, lo ayudas. Cuando alguien es esclavizado, lo liberas. Y cuando alguien amenaza a gente inocente, lo detienes. Los humanos habían respondido a una llamada de socorro que no era para ellos. Al hacerlo, le habían dado a la galaxia algo que casi había olvidado. El conocimiento de que la libertad era posible y que ningún ser debería inclinarse jamás ante la tiranía. Las estrellas pertenecen a todos ahora.